Alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Las cosas que sucedieron en el pasado y que han sido registrados en la palabra de Dios son ejemplos para nosotros para entender el destino final de los justos y los impíos. Bendito Padre que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor, para pedirte que nos dirijas en el estudio de tu palabra de este día. Permítenos entender la lección 10. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al estudio de la lección 10, sobre quiénes ha llegado el fin. Tómese un tiempo para memorizar 1 Corintios 10, 11 y 12. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las historias que vamos a estudiar, el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el juicio previo al advenimiento, estos registros nos hablan acerca de cómo es que se va a suscitar la historia, los sucesos a lo largo de la historia de la humanidad hasta el establecimiento del reino eterno del Señor. El objetivo del estudio de esta lección 10 es discernir el mensaje del fin dentro de algunos acontecimientos reales e históricos narrados en el Antiguo Testamento. Ese es el propósito del estudio de esta lección. Llega el fin para el mundo antediluviano. Llega el fin para las ciudades de Sodoma y Gomorra y llega el fin para nuestro mundo. Nada de lo que se ha escrito fue escrito en vano. Dios no hace las cosas para perder el tiempo. Todo lo que está en la Biblia está relacionado con el plan de salvación. ¿Cómo se propone Dios salvarnos? La ira del Cordero. Cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, todos aquellos que han rechazado el mensaje buscarán que esconderse, buscarán la muerte y la muerte no los querrá. Dice Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, dice Apocalipsis 6:17, ¿quién podrá sostenerse en pie delante de su presencia? ¿Quién? ¿Quién podrá estar en pie cuando Cristo venga? ¿Quién podrá, como dice Isaías 25, levantar las manos y decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará? Porque para ese entonces la tierra estará tambaleando. Dice Apocalipsis, hablando acerca del derramamiento de la séptima plaga, que habrá un terremoto cual nunca hubo. Los redimidos en medio de todo ello, como estudiamos en la lección anterior, tendrán la seguridad, tendrán el cuidado de Dios de parte de ellos. Pero los impíos sufrirán todos esos estragos. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta nos da la palabra de Dios. La respuesta nos dice, Apocalipsis 14, que serán aquellos 144,000 que tienen
en sus frentes el nombre del Cordero y de Dios. Jesús comparó el fin del mundo con los días de Noé. Mateo 24. ¿Qué similitudes encontramos con la descripción del Apocalipsis y lo que sucedió en el diluvio? Miren, el mundo se convulsionó. Junto a la lluvia, aguas emergieron de la misma tierra, pero no ocurrió sin advertencia previa. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? Dice la palabra de Dios que aproximadamente 120 años. El pregonero de justicia, tal como lo llama segunda de Pedro 2:5. Él estuvo advirtiendo de la llegada del diluvio. Noé predicó. La gente se perdió en ese entonces, murió, no porque no tuviera información, sino porque no quisieron creer. De igual modo, desde finales del siglo XVIII se está predicando sobre la inminente venida de Jesús. Así que los que huyan de Jesús en ese momento será no tanto porque no tengan conocimiento, sino porque no han querido creer. La historia se repite. Lo que sucedió en el diluvio va a suceder, pero ahora la tierra no será destruida por agua, sino por fuego. Hay un final largamente anunciado. La gente lo sabe, el mundo lo sabe. El problema está en que deciden creer o no creer, y esa decisión determinará su triste final o un final gozoso. En la misma historia contada por Jesús sobre el diluvio, hablando sobre su segunda venida, nos habla acerca de cómo es que se producen acontecimientos que anuncian el cierre del tiempo de gracia, el cierre de la puerta de la gracia. Cuando nosotros leemos el 7:16 de Génesis, dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Dios es quien cierra la puerta. Dios es quien dice: hasta aquí no más. Dios es quien dice: se acabó el tiempo de gracia. Es Dios el que anuncia. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en la primera parte? Llegó el fin para el mundo antediluviano. Pero ese final no llegó sin que el mundo estuviera advertido. Ese final llegó con el mensaje anunciado por más de un siglo por parte de Noé. El ministerio de Noé, muchos podrían considerarlo como un fracaso, porque solo su familia se salvó. Los demás decidieron no creer. Lamentablemente, en el tiempo del fin, la historia se va a repetir. Muy pocos creerán. Por eso Jesús habla acerca de la puerta angosta y la puerta ancha. Muy pocos van por ese sendero angosto. La gran mayoría decide ir por el sendero ancho. Pero cada uno decide. Lo que sucedió en los tiempos de Noé sucederá en los tiempos del fin. La gente se perderá no por falta de conocimiento, sino porque no quisieron creer. Y lamentablemente, la situación social será tan convulsionada, pero la gente se habrá acostumbrado a esa situación. Lo podemos ver en el presente. Los tiempos no son fáciles, pero como que ya nos hemos acostumbrado a todo esto.
Y eso hace que sintamos que todo sigue igual. A pesar de observar acontecimientos extraordinarios como la tranquila entrada de los animales en el arca, ellos siguieron con sus actividades cotidianas, casándose, dándose en casamiento. Los acontecimientos mundiales nos avisan de la inminente llegada de Jesús. Es nuestro deber advertir a este mundo y darles la oportunidad de aceptar a Jesús antes de que se cierre la puerta de la gracia divina. Muchos se burlarán, pero otros aceptarán. Tengamos ánimo. La cosecha final será mucho más abundante de la que recogió Noé. Muchos decidirán salvarse, pero la gran mayoría decidirá perderse. Cada uno decidirá. Lo que a nosotros nos corresponde hacer es anunciar ese evangelio como lo hizo Noé, no por 1 año ni por 2 años. Y es Dios el que cierra la puerta de la gracia. Cuando llegue ese día, estemos nosotros a cuentas con Dios, de pie, para dar la bienvenida al Cordero de Dios. Llega el fin para las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Qué lecciones aprendemos de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra? Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Puestas por ejemplo. ¿Cuáles son las razones de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Cuando nosotros leemos Ezequiel 16, 49 al 50, nos dice que en Sodoma abundaba la soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. No fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Todo esto que vemos, que leemos en Ezequiel, ¿lo vemos en nuestros días? Con seguridad que lo vemos. Si bien es cierto que hay mucha gente que tiene carencias, que no tiene para comer el pan cada día, también hay mucha gente que tiene saciedad, que tiene abundancia, y son los que han decidido rechazar a Dios porque sienten que no necesitan de Dios. Jesús comparó su segunda venida con el momento en que Lot fue sacado de Sodoma y el fuego consumió la ciudad. El corazón de los hombres siempre ha sido perverso, como dice Jeremías 17:9. Incluso los cristianos han cometido actos vergonzosos. Sin embargo, en estos días lo perverso se proclama como virtud y la virtud es ridiculizada. Las conciencias, como le ocurrió a David, han quedado adormecidas. Nuestro mundo necesita personas que, como Natán, despierten esas conciencias y los animen con el mensaje: el Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás. Ven al Señor, ven. Antes de que descendieran los fuegos destructores sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, el juez de toda la tierra realizó el juicio. Y en la conversación que tiene Dios mismo con Abraham, se determina que ni aún hay 10 justos en ese lugar. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. 18:21. Se anuncia el juicio. Dios es un Dios justo. Dará su paga a cada uno conforme a sus obras. Como dice Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo, y mi galardón conmigo para pagar a cada uno según sus obras. La maldad de Sodoma era evidente, pero antes de destruirla, Dios realizó un juicio investigador para determinar quién se salva
y quién se pierde. Y lamentablemente, solo la familia de Lot salió. Así como en el diluvio solo la familia de Noé fue salva en el arca, ahora solo la familia de Lot salió de este lugar donde pronto caería el fuego de Dios. No queriendo ocultar sus intenciones a Abraham, le comunicó lo que iba a hacer. Y esa es una evidencia de lo que dice Amós 3:8. No hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. A la mañana siguiente, Abraham pudo ver cómo Dios era efectivamente un juez justo. Había hecho justicia, condenado al impío, salvando al justo. Génesis 19, 27 al 29. Durante 1000 años, los redimidos tendremos la oportunidad de revisar los libros para conocer por qué se salvaron algunos que se pensaba que no merecían la salvación y por qué se perdieron aquellos que pensábamos que merecían la salvación. No quedará una sombra de duda. En el juicio previo al advenimiento se determina quiénes participarán de la primera resurrección y quiénes de la segunda. En ese juicio de confirmación en los cielos se borrará toda sombra de duda de por qué sucedió lo que sucedió. Y por último, así como hubo un juicio para la destrucción de la humanidad antes del diluvio, para la destrucción de Sodoma y Gomorra, también hay un juicio previo al advenimiento de Cristo. Y ese juicio está registrado en el libro de Daniel capítulo 7. Llega el fin para nuestro mundo. Daniel 7, 9 y 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es en este juicio donde se va a determinar quiénes serán los que se levanten cuando Cristo venga por segunda vez y con voz de mando y con trompeta de Dios, como dice Primera de Tesalonicenses 4, los muertos en Cristo resuciten primero. También es este juicio en el cual se determina quiénes estarán en pie cuando Cristo venga. Y como dice Primera de Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos, lo mortal se convertirá en inmortal y lo corruptible en incorruptible. En ese juicio hay muchos que ridiculizan este mensaje. Dicen, no, tal cosa no sucede. Dios va a dar a cada uno lo que merece. ¿Y cuándo se va a desarrollar? En el juicio previo al advenimiento de Cristo. Y ese juicio está anunciado en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Recuerden que el santuario terrenal era sombra del santuario celestial. Lo que sucede en el santuario celestial fue ilustrado en el santuario terrenal. ¿Necesita Dios hacer un juicio para determinar quién se salva? Claro que no. El juicio es por causa de nosotros, para que nosotros sepamos por qué somos salvos o por qué nos perdemos. El momento que transcurre entre el final del juicio y la segunda venida está ejemplificado en el cierre de la puerta del arca 7 días antes del diluvio. Cada caso habrá sido decidido y la gracia divina habrá cubierto a todos aquellos que nos hayamos aferrado a ella. Santiago 2, 12 al 13 y Primera de Juan 4 al 17. Esos 7 días que transcurrieron desde el cierre de la puerta por Dios mismo del arca y la caída del diluvio, en esos 7 días escatológicos, en esos 7 días caen las plagas finales. Porque cuando caen las plagas finales
Ya el tiempo de gracia habrá terminado, ya la puerta se habrá cerrado. ¿Qué hemos aprendido en esta lección? Llega el fin para el mundo antediluviano, la ira del Cordero. ¿Quién estará en pie? Lo que sucedió en los tiempos de Noé sucederá en los tiempos previos a la segunda venida de Cristo. La situación social estará convulsionada. La gente dirá que no pasa nada, no hay ningún cambio. Seguirán realizando sus vidas, su día a día, como cualquier otro. Para ellos será sorpresiva la segunda venida. Para el pueblo de Dios no, porque ellos tienen luz, como dice Primera de Tesalonicenses 4. A ellos no les sorprenderá. Llega el fin de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Las razones de la destrucción de Sodoma y Gomorra nos la da Ezequiel. Antes de la destrucción de estas ciudades se realice un juicio, Dios mismo desciende para ver si todo es como ha subido a su trono. Y al confirmarse que es así, descienden las llamas destructoras sobre esta ciudad. El juez de toda la tierra, como lo llama Abraham, decide la destrucción después de un juicio. Y por último, llegará el fin para nuestro mundo. Y en el juicio previo al advenimiento se determina quién se salva, quién se pierde. Cuando Cristo venga por segunda vez, ya estarán determinados los dos grupos, el trigo y la cizaña, las fatuas y las prudentes. En ese grupo ya estará determinado quiénes son los corderitos, quiénes son los cabritos. ¿Y de qué depende? ¿En qué grupo estaremos? De si lo aceptamos o no lo aceptamos como nuestro Salvador. Sobre quiénes ha llegado el fin. Lo que sucedió en el pasado se registró para servirnos a nosotros como ejemplo y para invitarnos y amonestarnos, para llamarnos a que entreguemos nuestra vida al Señor. Que Dios te bendiga.